Vamos a ver un tema que parece ya tema básico, tema de ABC, pero tendríamos que verlo siempre porque eso ayuda a que nuestra fe crezca. Fíjate el título que le he puesto, la fe para conquistar. La fe para conquistar. Y en realidad la fe es para que nosotros conquistemos lo que Dios ya nos dio. Pero vamos a ver este tema deseando que nuestra fe se incremente, porque por la fe nosotros conquistamos. Y la fe viene por el oír, el leer, el escuchar, el entender, el aplicar, el obedecer, el estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Así que vamos a ver este tema. Les pido por favor que tomen nota, sean muy atentos, porque Dios quiere hablarnos en esta tarde. Felicito a todos los presentes, a los que están por el Zoom también. Doy gloria a Dios por estos medios en la internet que nos permiten llegar a muchos hogares que no pueden estar hoy con nosotros. Hay gente que no puede venir, hay gente que está tomando exámenes, mejor dicho, rindiendo exámenes, hay gente que está preparándose para exámenes, hay gente que está doliente, enferma y por supuesto no está pudiendo estar con nosotros en este día. Pero Dios los bendiga y los ayude en todo lo que necesiten. Vamos al primer punto entonces, es la definición de la fe. En Hebreos 11:1, ya tendríamos que saberla requete de memoria. Es un tema básico, fundamental. Yo te animo, si no sabes este versículo, aprendételo de memoria, pero razonalo, entendelo y vivilo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es pues la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Fíjate vos que la esperanza viene después de la fe. No podés decir que sos una persona esperanzada si no tenés fe. La fe da lugar a la esperanza, por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Nosotros somos personas esperanzadas porque la gracia de Dios lo ha hecho posible. Y quiero decirte que la gracia de Dios es lo que hace posible todo lo que nosotros podamos vivir, tener y disfrutar en la vida cristiana. La gracia de Dios es la dádiva de Dios, es el carisma de Dios, es lo que Dios nos ha brindado cuando fuimos salvos. No es simplemente una palabra, decir fui salvo, recibí a Cristo en mi corazón, están identificándose con esto que acabo de decir, ¿no es cierto? Sino la salvación vino con un combo, vino con algo que tenía que ver con un montón de cosas, la multiforme gracia de Dios, que son muchas cosas, variadas cosas que Dios ha permitido que nosotros tengamos. Y esa es la gracia divina que Dios nos da inmerecidamente. Si es gracia, es de gracia, pero porque sea gratis, que no nos costó nada a nosotros, le costó todo a Cristo, no por eso fue barata. Por eso fíjense bien en la definición, es muy importante, esto marcó mi vida y te invito a que marque la tuya también. Por lo tanto, una persona de fe es una persona segura. Eso ya tenés que saberlo, por la misma fe. No es porque nosotros nos mentalizamos, el orgullo también hace fuerte a las personas, las hace aguerridas, temerarias, pero la fe es una seguridad que viene del cielo. Es la seguridad que te hace sentir la misma presencia de Dios con vos. Es la seguridad que te hace sentir que vos estás en el centro de la voluntad de Dios con el respaldo divino. Y esa seguridad, por supuesto, es gloriosa, gloriosa. Y más en este mundo donde hay gente muy inestable, muy tímida, muy acomplejada, muy intimidada, muy asustada. Tener fe y tener seguridad por esa fe que tenemos en Jesucristo nos hace vivir de otra manera. Así que te invito a pensar esto, por favor, porque son principios de fe. En Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Entonces la afirmación es que una persona de fe vive lo que cree. Porque la fe es creer. ¿Creer en qué? En lo que no se ve. Y Dios te va a mostrar en lo que tenés que creer. No es que vas a tener que ver visiones fantasmagóricas o sueños medios raros, como las pesadillas, ¿vieron? Que te persigue un gigante y te estás por caer por un abismo. Bueno, nada que ver con eso. Dios te va a mostrar por medio de la fe en lo que tenés que creer.
Y eso es lo que nos hace vivir. Nosotros vivimos lo que creemos. O sea, ¿qué creemos? Ahí está la cuestión. El domingo pasado, después del mensaje, alguien vino a hablar conmigo y me dice, la verdad que fui impactado, y a lo mejor está mirando por el Zoom ahora, fui impactado por el hecho de que Nehemías conocía a Dios y lo describía a Dios. Fue fuerte, grande, temible, que cumples tu pacto. Bueno, Nehemías en su libro da muchas descripciones de Dios. Y nosotros tenemos que ser capaces de describir a Dios a medida que lo vamos conociendo. Pero hay personas que no conocen a Dios. Por lo tanto, no pueden vivir en base a lo que creen, porque no creen en un Dios todopoderoso. A lo mejor creen en un Dios que no es tan poderoso. A lo mejor creen en un Dios que está dormido por allí, ocupado en otros intereses más valiosos que atendernos a nosotros. Bueno, hay muchas creencias muy heréticas, es decir, personas que dicen creer en Dios, pero en realidad no es el verdadero Dios, sino que es un demonio. Por eso hay personas que viven mal. ¿Por qué? Porque no creen correctamente. Por eso nosotros tenemos que aprender el tema de la fe, porque la fe está directamente relacionada con el conocimiento de Dios. Porque es Dios quien nos provee la fe, es Dios quien dio la fe. Y fíjense que tenemos la fe como un don y además la fe como un fruto. Dios le dio a cada uno la medida de fe. Pero también, si vivimos en plenitud espiritual, ese fruto de la fe va a fluir y vamos a ser personas esperanzadas. Por eso cuando vos ves una persona negativa, que está permanentemente negativa y siempre le busca el pelo al huevo y está siempre, no tiene optimismo con respecto al futuro o a las cosas que tiene que hacer, ahí ves una persona sin fe. La persona que tiene fe es optimista, está viendo la solución del problema, no el problema. Está pensando en el poder de Dios que va a intervenir a favor de esa resolución que necesitamos, y tal vez milagrosamente. Por eso tenemos que creer en Dios y conocer a Dios y proseguir en conocerlo. A medida que más lo conoces a Dios, más vas a darte cuenta de que Dios es todopoderoso, absolutamente soberano y gobernante de todas las cosas. Antes de seguir con este punto, me acuerdo cuando yo renuncié al pastorado de la iglesia del centro, porque sentí el llamado de Dios a venir acá a Luján. Dios me fulminó con un llamamiento clarísimo y yo fui a la iglesia del centro, al pastorado de allí, al pastor principal, y dije, renuncio a mi cargo de pastor aquí porque voy a estar en Luján y vamos a empezar la obra y la iglesia en Luján. Me dice, Obando, pero por favor, nosotros te vamos a sostener por un año más, me dice. Y yo dije, yo no quiero nada, porque yo quiero conocer a Dios. Y se lo dije sinceramente. ¿Por qué? Porque de oídas lo conocía. ¿Qué dijo Job? De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos acostumbrarnos a una vida cómoda, en el sentido de que todo está a nuestro alcance y que no nos falta nada. Está ya todo como acomodado. Está todo, como dicen algunos, de taquito, por así decirlo. ¿Entendés lo que estoy diciendo, verdad? Pero cuando te enfrentás a lo desconocido, a lo incierto, a lo que no sabés qué viene por delante, bueno, ahí tenemos que demostrar nuestra confianza en Dios. Tenemos que demostrar nuestra creencia en Dios. Tenemos que demostrar, no a nadie, sino a nosotros mismos, en quién hemos creído. Por eso la fe es un asunto vital, porque por su fe el justo vivirá. Nosotros no podemos decir que tenemos fe cuando tocamos, palpamos, vemos y nos aseguramos de que todo está tranquilo, seguro y que podemos dar el paso y que no nos vamos a caer en un pozo. Eso no es fe. La fe es pisar donde vos no sabés si te vas a caer o no. Bueno, vamos a explicar un poco de eso más adelante. Por lo tanto, una persona de fe vive lo que cree.
Porque todo es posible para el que cree, dice Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree. Bueno, aquí hay una cuestión que puede tornarse controversial, es decir, que puede haber diferentes opiniones. ¿Será que todo lo puede la fe o algunas cosas? Bueno, hay teólogos que dicen algunas cosas, otros dicen todo. Bueno, no quiero hacer la pregunta aquí porque en realidad quiero explicar este punto. Porque en realidad el todo, a lo que se refiere la palabra aquí, tiene que ver con todo lo que Dios ha previsto y nos ha concedido ya en Jesucristo. Recibimos la salvación, recibimos el paquete de la gracia y el paquete de la gracia viene con todo lo que nosotros necesitamos para servirlo, para agradarlo y para hacer su obra. Él ya previó todo porque es un Dios ordenado, organizado, previsor. Y por supuesto Él no quiere que ningún bien suyo nos falte. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y seremos suplidos en todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos quejosos o asustados o pensando que me va a faltar la comida, me va a faltar el abrigo, me va a faltar esto, lo otro, aquello. Bueno, ahí demostramos que no tenemos fe, sino que tenemos desconfianza en Dios y ni lo conocemos siquiera como el proveedor, el Jehová Jireh. Una persona de fe da por hecho lo que cree. Una persona de fe da por hecho lo que cree. Por eso solemos decir, si lo crees, ya lo tenés. Si lo crees, ya lo tenés. Pero bueno, ahora habría que analizar qué crees. Esa es otra cuestión. Pastor, creo que este negocio va a funcionar. Oré, ayuné y me jugué la vida con todos mis ahorros que va a funcionar este negocio y ¡pum! A la semana están cerrando el negocio, quebraron y bueno, ¿Dios tuvo la culpa acaso? ¿En quién habían puesto la fe para creer? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero es Él el autor y consumador, es Él el que origina, el que pega la primera patada y después el que ataja también. Pero hay personas que ponen su fe en su fe y a veces en sus emociones, en sus conveniencias, en sus ideas ambiciosas, como para decir quisiera esto, quisiera lo otro, porque aquel tiene esto o aquello, y terminan hundiéndose porque no han puesto la fe en buen lugar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el maligno, al andar suelto, todavía ya está condenado y derrotado y atormentado por la iglesia de Jesucristo, pero al andar suelto todavía hace de las suyas. Y los coletazos que dan tienen que ver con hacerle creer a personas en cosas que en realidad no tendrían que creer y hacerles vivir por esas creencias equivocadas. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Una persona de fe da por hecho lo que cree. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Miren qué convicción tenía el apóstol Juan para decir, mi fe es la que me hace vencedor, mi fe es la que me da victoria. Vos tenés que comprobar el calibre, la dimensión de la fe que tenés y en dónde la ponés. Porque a medida que vos vas creciendo en la fe, te vas dando cuenta que es la fe correcta, es la fe bíblica, es la fe que está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en cualquier otra cosa que vos te imaginás. Por eso el apóstol Juan decía que la victoria la tenemos por nuestra fe. Por eso la fe que vence al mundo es nuestra fe. La victoria viene por medio de nuestra fe. Por lo tanto, una persona de fe vive en victoria. No vive con errores en el sentido de fracasos. Uy, me equivoqué. Uy, que metí de pata. Uy, ¿para qué? Uy.
Bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque la fe tiene que crecer. ¿Qué tiene que hacer la fe en nosotros? Tiene que crecer. Y hay un solo modo en que la fe crezca en nosotros. Es por medio de la palabra de Dios. Ya lo vamos a decir más al final. Pero hay personas que no crecen en la fe. ¿Por qué? Porque cada vez se tornan más negativos, más quejosos, más amargados, más huraños y más, en cierta forma, desconfiados. Están pendientes de cosas que en realidad tendrían que decir, en Cristo todo lo podemos, avancemos, marchemos, conquistemos, empecemos a caminar segurísimos de que el cielo nos respalda. Y sin embargo no lo hacen, porque están asustados, porque están con miedo, porque están con quejas, con diferentes ñañas que les hacen pecar por falta de fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Por lo tanto, hay personas en pecado, aún diciéndose creyentes, aún diciéndose cristianas. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Porque todo lo que es nacido de Dios, qué lindo, vence al mundo. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros somos seguidores de Jesús. Vamos a vencer y ya de por hecho, lo damos por hecho, ya hemos vencido. Amén. Por lo tanto, somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo. No personas que vamos a probar a ver si vencemos. Si vos vas a probar a ver si vencés, ya perdiste. Vos tenés que empezar a caminar en fe con la absoluta convicción y certeza de que Dios está añadiendo a tu paso, por su gracia, todo lo que te hace falta. Todo lo que te hace falta. Ahora, si vos esperás para dar el primer paso, tener todo lo que te hace falta, eso no es fe. Eso es vista, eso es mundo. Eso es una confianza natural que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Primero la gracia y la fe es la que hace posible que esa gracia nos salve. ¿Se dan cuenta? La gracia fue provista por Dios. Pero la fe, ¿quién la provee a la fe? Nosotros. Ya la proveyó Dios. Porque todos hemos recibido una medida de fe. Ya la tenemos. El fruto del Espíritu es fe. Ya lo tenemos. Si vivimos en plenitud espiritual, ya tenemos la fe. No tenemos que decirle, Señor, dame fe. Ya la dio. Ya está con nosotros. Pero si nosotros no ponemos la fe en acción o activamos la fe para creer que lo que Dios, por medio de su gracia, nos concedió, no vamos a poder nunca experimentar sus beneficios, sus bendiciones. Porque vamos a pensar que todo depende de Dios. No, Dios no me da, Dios, estoy esperando en Dios, Dios me va a conceder. Y Dios ya dio todo lo que tenía. Por eso la obra de salvación en la cruz, consumado es, completada fue. En Colosenses dice que estamos completos ya en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, acá hay un principio muy importante, ya les dije el de la gracia y de la fe, pero la afirmación aquí, una persona de fe es una persona de acción, es una persona de acción, una persona activa, no es una persona pasiva. Una persona pasiva no hace nada, una persona activa hace cosas, promueve cosas, logra cosas, conquista, avanza, marcha, porque quiere tomar dominio de lo que el diablo tiene bajo su poder y se lo quiere arrebatar en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Marchamos extendiendo el reino de Dios y al mismo tiempo el reino de las tinieblas retrocede. Pero si no tenemos ninguna acción, esto es lo mismo cuando dice aquí Santiago 2 del versículo 14 y versículo 17.
hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Te das cuenta que nosotros no podemos pasarnos toda la vida hablando de fe, de la vida cristiana, y no tener obras concretas que resulten en conquistas para la gloria de Dios? Por eso todo lo que hagamos sea para extender el reino de Dios, todo lo que hagamos sea para conquistar el reino de las tinieblas, para la honra y gloria de Dios. Amén. Por eso tenemos que ser conquistadores, tenemos que ser personas que extiendan el reino, personas que promueven la marcha de la obra de Cristo. Una persona que no convoca para conquistar a los perdidos es una persona que no tiene obras y tiene una fe muerta. Y es por eso que van a encontrar quejas o pesimismo o negativismo en esa persona al mismo tiempo. Porque una persona que no tiene fe es una persona que no tiene obras. Y no es que no tenga fe porque Dios no le concedió la fe, ya nos la dio, lo dice su palabra. Pero al no usarla, esa fe es como muerta. Y esa negatividad, pesimismo va a crecer y ahí te vas a encontrar una persona muy negativa, muy quejosa y por supuesto pasiva para el reino de Dios, pero muy activa para el reino de las tinieblas. Por más que ni siquiera lo sepa conscientemente. Mateo 17:20 dice: Jesús les digo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el que tiene fe, todo le es posible. ¿Cómo es eso, pastor? En el sentido de que todo es posible y nada será imposible. Bueno, acá quiero aclarar algo, porque si no, podríamos estar pidiendo por cualquier cosa y acusando a Dios de que no honró nuestra fe. Cuando nosotros le pedíamos algo, porque entendimos que todo es posible y que nada es imposible. Bueno, en realidad, lo que todo es posible y nada es imposible es lo que tiene que ver con la gracia de Dios, con todo lo que Dios ya nos concedió. Por eso nosotros, al crecer en la palabra de Dios, al crecer en la fe, nosotros vamos conociendo a Dios, conociendo su voluntad, conociendo sus promesas, conociendo su provisión, conociendo su palabra, y vamos dándonos cuenta de por dónde anda la situación. Y no vamos a pedirle cualquier cosa a Dios. Le vamos a pedir por cosas que Él ya determinó como su voluntad. Ahora, las otras cosas que podríamos pedirle, yo lo creo, que si son cosas que tenemos como deseos o anhelos, la Biblia también dice que Dios cumplirá nuestros anhelos más íntimos. Lo dicen los Salmos. Pero al mismo tiempo yo creo que si nosotros pedimos algo insistentemente y esa insistencia vence el tiempo, ¿qué quiere decir esto? Que vos te mantenés pidiéndoselo. Yo creo que ahí hay dos cosas. Una, que tenés convicción para pedírsela, porque si no lo harías. Y la otra es que Dios puede honrar tu fe al mantenerte creyendo que Él lo puede hacer y te lo concede. Eso es lo que creo yo. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque podríamos pedirle cualquier cosa y pensar que, bueno, eso nos habilita la Biblia para hacer. Sin embargo, lo que ya tenemos garantizado de que Él va a proveernos es todo lo que Él ya nos concedió en Jesucristo. Todo lo que encontramos en la Biblia, todo lo que tenemos aquí es lo que nosotros tenemos para pedirle a Dios que Él lo va a responder. Promesas, por ejemplo. Hay multitud de promesas. Bueno, todas esas están garantizadas. Por lo tanto, pedilas, que Dios te las concederá y dalas por hecho. Amén. Pero Dios honra la fe de su pueblo, como dice el libro de Jueces. Una persona de fe es una persona llena de gracia. Por eso, volvemos al punto para cerrar este tema. Nosotros le pedimos a Dios conforme sabemos que es su voluntad.
No le pedimos cualquier cosa, le pedimos para que se haga su voluntad. Oh Señor, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sufriendo y eso no le gustaba a Jesús. Pasa de mí esta copa, Señor, pero después hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros cuando le pedimos a Dios tenemos que tener una plena sujeción a la voluntad de Dios, por si es su voluntad, no concedérnosla. Por eso hay personas que le piden a Dios y cuando no les llega la respuesta, culpan a Dios. Y están allí maldiciendo a Dios. Y bueno, tenemos que tener mucha convicción para pedirle algo a Dios, sabiendo de que es su voluntad. Insistimos en esa petición porque creemos que Él nos la va a conceder. Pero en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Juan 1, del 15 al 17 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de Jesús como Mesías, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Se dan cuenta? En Cristo hay plenitud. He aquí, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y dentro de esa abundancia está la multiforme gracia de Dios. Hay multitud de cosas que nos ha concedido Dios y que a veces las personas por su incredulidad, negativismo o desesperanza no reciben ni ven, porque están negados o están muy enfocados en su egocentrismo, pidiéndole cosas a Dios que no tienen nada que ver con su voluntad. Por eso Santiago dice, no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Y hay personas pidiéndole a Dios cosas para su propio deleite, para su propia satisfacción, pero no para la satisfacción de Dios, ni para la honra y la gloria de Él. Es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si nosotros no hubiésemos recibido esa gracia que fue dada por medio de Jesucristo, nosotros no podríamos tener la fe, porque la fe viene por la gracia de Dios. Dios nos dio su gracia y su gracia hizo que todo el plan de redención se pusiera en funcionamiento y para eso vino Cristo a salvar nuestras vidas. Y por eso somos personas agraciadas. Por eso la gracia es fundamental para confirmar la riqueza de Dios en nosotros, para confirmar la plenitud de Dios en nosotros, para confirmar la abundancia de Cristo en nosotros. Ahora hay personas que se quejan por falta de algo o sufren por alguna situación que carecen y no se dan cuenta que por medio de la gracia de Dios tenemos sobreabundancia y Dios nos ha permitido esa sobreabundancia para que sobreabundemos en buenas obras. Porque si no, ¿cómo podemos servirle a Dios sintiéndonos pobrecitos? Por eso a mí me duele escuchar a algunos papás que inocentemente le dicen a sus hijos, pobrecito, pobrecito, pobrecito fulano, pobrecito mengano. No somos pobrecitos, porque en Cristo hemos sido enriquecidos por su gracia, por la gracia de Dios. Amén. Me miran como diciendo, ¿qué está hablando el pastor? No lo entiendo. Bueno, espero que entiendan. Y ahora miren el texto ese, Filemón 6. Recuerdan que Filemón era un dueño de esclavos, tenía a Onésimo que había sido parte de su cuadrilla y Pablo le hace como una carta de recomendación a Onésimo diciéndole a Filemón que lo trate bien, que lo trate como si fuera él mismo. Dice, la participación de tu fe, le dice, la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Hay un montón de cosas que están en nosotros gracias a Cristo. Ahora, si no descubrimos esos tesoros, esas bendiciones, esas gloriosas cosas que nos han concedido, que nos ha concedido Dios, vamos a andar como pobrecitos, vamos a andar como personas carentes,
como personas que alguien me ayude, alguien me ayude, alguien me ayude, cuando en Cristo somos más que vencedores. Por eso Pablo le dice, espero que tu fe sea eficaz, no inútil. A veces tenemos fe, pero no activa, no se activa, no resulta, no produce, no logra las conquistas que Dios ha determinado que tengamos. ¿Y qué dice? De todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. No dice de todo el bien que está en otro, que está en nosotros. Por eso en Cristo nosotros lo tenemos todo. Así que podrías decir, gracias Dios por la plenitud que me has dado en Jesucristo. Empezá a darle gracias a Dios por lo que ya te concedió. Y vas a ver que esa gratitud va a empezar a provocar una actitud diferente. Y vas a empezar a ver el mundo de otra manera. Una persona de fe se vale de lo que ya tiene por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? No está esperando de afuera, está esperando de adentro. Porque el primer recurso, el fundamental recurso está en nosotros. No esperemos de afuera, está en nosotros. Nosotros somos lo que Dios va a usar para que el mundo cambie, para que el mundo se convierta. Si nosotros estamos esperanzados en otros que vengan y me ayuden. Por eso miren, yo tengo una praxis o una perspectiva que Dios ha honrado. Porque cuando nosotros empezamos aquí, se los cuento ahora porque viene y hay pastores aquí, obreros, líderes, y resulta que todos queremos ser líderes y gloria a Dios. Pero cuando empezamos aquí, me vino un ofrecimiento del Ministerio Palabra de Vida, honramos este ministerio, lo digo porque pueden estar viendo por internet, honramos este ministerio, un ministerio de orden, un ministerio muy, muy competente. Sin embargo, cuando ellos me dijeron, podemos enviarles a ustedes un grupo de seminaristas para que estén con ustedes y estén colaborando con ustedes. Se pueden hacer cargo. En ese tiempo nosotros no teníamos ni escuela dominical, no teníamos ni música, no teníamos nada. Éramos un grupo de 7, 8 o 10 personas más o menos. Y yo dije, no quiero nada. En la iglesia del centro, bueno, y no lo dije por orgullo. Ustedes saben que si fuera orgullo, Dios, ¡pum!, de una patadita, ¡pum!, me saca corriendo. Ustedes lo saben bien. La iglesia del centro, uno de los diáconos dice, queremos enviarte colaboradores para que te ayuden. Dije, no quiero nada. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que esforzarnos, hacer la obra. Vinieron algunos, obviamente. Estuve yo, por lo menos yo no acepté esa ayuda. No por orgullo, sino era porque necesitábamos desarrollarnos nosotros, y cuando vienen otros y te ayudan, vos te achanchás, vos decís, bueno, que lo haga él lo hace mejor, lo hace bien, por lo tanto no hace falta que yo haga nada, pero nosotros tenemos que desarrollarnos, porque la fe sin obras es muerta, y nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos conforme a la fe en Jesucristo. Dios va a añadir y Dios va a añadir. Amén. Porque en todo lugar Dios tiene mucho pueblo, dice la Biblia. Y esa es mi creencia. No es que nosotros vamos como llaneros solitarios a un lugar y decimos no hay nadie, es un desierto. Bueno, ¿qué pasó con Juan el Bautista cuando Dios lo mandó al desierto? Multitudes acudían a él. Bueno, Dios va a añadir a los que hagan falta. Dios va a añadir a los obreros. Dios va a añadir lo que nosotros necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero cuando nosotros esperamos tener eso para recién movernos, bueno, no hacemos nada y nos achanchamos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es quien sabe lo que nos hace falta. Dios es quien sabe lo que necesitamos. Él lo sabe perfectamente, pero Él quiere que nosotros marchemos. Él quiere que nosotros tengamos pasos de fe. Él quiere que nosotros vivamos por fe. Él quiere que nosotros estemos activando y ejerciendo la fe eficaz que, al igual que la oración del justo, puede mucho. Amén. Pero hay personas que no dan ese paso. Por eso uno puede darse cuenta rápidamente que no tienen fe. No dan ese paso, no se animan.
Es decir, no hacen nada, no dan ningún paso cuando tendrían que estar ya marchando, y a medida que marchan se abren las aguas como pasó con Moisés, pero al no tener fe es como que están esperando que las cosas se acomoden, que las cosas se den, que todo esté servido y en bandeja, y así no funciona la fe. La fe es creer en lo que no se ve y tener convicción de aquello que se espera. Por eso tenemos que tener mucha fe, y la fe tiene que crecer. Pero aún ni siquiera la poca fe es justificativo para que no actuemos, porque la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Una actividad, una visita es fe, una campaña es fe, un culto es fe, un impacto es fe, una salida a evangelizar es fe. Pero si nadie convoca, nadie envía, nadie hace nada, bueno, ahí no hay fe. Ahí hay negativismo, pesimismo y obviamente una fe muerta. Una persona de fe no tiene falta de ningún bien. Y eso es muy importante. ¿Sabes cuándo uno se da cuenta de que hay personas que no tienen fe? Cuando se concentran en las cosas que les faltan. Miren, cuando yo recorría la Argentina visitando diferentes lugares, iglesias obviamente que me invitaban, encontraba a algunos líderes que me decían, acá nos falta esto, nos falta lo otro, nos falta aquello, nos falta esto. Y cuando vos te estás concentrando en lo que te falta, no tenés fe. No ves la cantidad de cosas que hay. No ves la cantidad de cosas que Dios ya proveyó. Te tienen que animar. Por eso tenemos que ser muy agradecidos nosotros, porque Dios ya proveyó todo. Lo que pasa es que cuando nuestros ojos espirituales están cerrados a la fe, no podemos ver lo que Dios ya nos concedió. Y estamos esperando otra cosa, como los judíos que tenían a Jesús palpable ahí para tocarlo y estaban esperando un Mesías. Y ya lo tenían enfrente. Andaba haciendo milagros Jesús, pero ellos no lo vieron por su incredulidad. Y la incredulidad te hace ciego, te hace que no veas lo que Dios ya te dio, por lo cual tenés que darle muchas gracias a Dios. Una persona de fe no tiene falta de ningún bien. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto lo sabemos bien, ¿no es cierto? Lo hemos leído, lo podemos citar de memoria. La fe viene por el oír, el leer, el escuchar la palabra de Dios. Y la afirmación, una persona de fe crece en su fe. O sea que tu fe tiene que crecer. Si antes no tenías tanta fe, ahora tenés que tener más. Si venías a la iglesia quejándote, amargado, amargada, triste, llorando, bueno, el ejercicio de tu fe en creer que Dios hace milagros va a empezar a producir frutos, va a empezar a hacer algo en tu vida. Y a medida que más activas tu fe para creer en las promesas de Dios, que no te va a hacer faltar nada, que Él ya proveyó todo, que Él ya estableció todo lo que su plan de redención necesita para que sea concretado, bueno, eso va a honrar tu fe y va a desatar los recursos de Dios que ya están previstos por Dios. Dwight Moody, con esto termino, él quería tener más fe, él quería, por supuesto, crecer en su fe y llegó a Dios en oración. Dwight Moody fue conocido como uno de los mejores o más grandes evangelistas del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, y multitudes de personas aceptaron a Cristo con él, y él, cuando le pidió a Dios más fe, él fue a Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y saben qué conclusión tan básica y simple tuvo en cuenta para hacer crecer su fe y convertirse en uno de los más grandes evangelistas de la historia? Es que tenía que leer más la Biblia, oír más la Biblia, estudiar más la Biblia, meditar más en la Biblia, memorizar más la Biblia, y eso obviamente produjo en él una fe que conquista. Que Dios nos haga conquistadores por medio de la fe de todo aquello que Dios espera que conquistemos. Amén. Así que, iglesia, pueblo de Cristo, que seas una persona llena de fe.
Echá fuera toda queja, todo resentimiento, toda cosa que te está haciendo refunfuñar y mantenerte siempre en lo que te falta para darle gracias a Dios por todo lo que Él ya te ha dado en Jesucristo. Ponete de pie, iglesia, por favor, para activarla y hacerla real, visible y eficaz para conquistar, para alcanzar lo que tú anhelas que alcancemos. Gracias te damos por tan grande provisión y por tu multiforme gracia, que es algo inconmensurable. Gracias, 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 gracias por todo. Y bendice a este pueblo, quita toda incredulidad, todo negativismo, toda cosa inmunda que tenga que ver con quejas y con resaltar permanentemente los errores y las cosas que faltan para darte gloria y honra por todas aquellas cosas que tenemos en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, restáuralo de cualquier dolencia, mal, y también encárgate de aquellos que todavía están dudando acerca de su fe para ponerla absolutamente en Jesucristo. Y en Cristo oramos y descansamos. Amén.